Celebramos la Santa Misa en este miércoles de la semana tercera del tiempo ordinario. En este día 28 celebramos a Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nace cerca de Nápoles hacia 1225, hombre de oración y también de reflexión. Él un día siente la llamada de Dios a la orden de predicadores los dominicos, incipientes porque estaban siendo fundados por Santo Domingo de Guzmán. Su familia se opone, pero él al final sale con la palabra de Dios y se acerca al carisma de los predicadores. Hombre de estudio, como digo, pasará por diversas facultades. Estará en Nápoles, estará en Colonia, estará también en París, y entre sus profesores tendrá a Alberto Magno. Nuestro querido Santo Tomás es un hombre de reflexión, simplemente escucha y toma notas. Muchos se ríen de alguna manera de él, de sus compañeros, y Alberto Magno le llama el buey mudo. Dice, es un buey mudo que ahora no dice nada, pero cuando muja, en alusión profética, cuando escriba y cuando ejerza propiamente su capacidad de investigador, sus mugidos se oirán por todo el mundo. Hombre que investiga, que reflexiona desde los antiguos filósofos, es un hombre que concilia la fe y la ciencia hasta los más hondos misterios de Dios. Él mismo es un hombre, sobre todo, como digo, de oración, y dirá que aprende mucho más un rato ante el sagrario que con los libros. Muere en pleno aroma de santidad en 1274 y se le conoce como el doctor angélico porque de su boca sus discursos son como los de un ángel que expone claramente la doctrina de Dios. De entre sus obras tenemos la Suma teológica y la Suma contra los gentiles. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Desde el día en que hice subir de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué no me construís una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David: así dice el Señor del universo: yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi benevolencia, como la parte de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor.
Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. De pie. Aleluya. 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 La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo el que lo encuentra vive para siempre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca, y ya en el mar se sentó, y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Nos sentamos un instante. ¿Cómo cuida el Señor de nosotros, verdad? De todos. De todos. Mira, cuando hemos escuchado, porque hay que ver la traducción desde el griego y desde el hebreo, cuando dice: por más que bien vean, no vean, por más que oigan, no oigan. Eso quiere decir que aquellas personas que se cierran y aunque vean no quieren ver, y aunque oigan no quieren oír, porque se han cerrado para no cambiar y para no convertirse. Mira, el Señor nos cuida tanto que empieza diciendo: salió el sembrador a sembrar. A partir de ahí quiere decir que Dios es el sembrador que sale
a primera hora, pero Dios no sale a primera hora, Dios está todo el día, ¿te das cuenta? Velando por nosotros. Nos está cuidando, nos está mimando, nos está ayudando siempre. Dios siempre cuida de ti. Dios siempre te ayuda. Dios siempre está pendiente de ti. Si Dios es tu Padre, Cristo que es Dios hecho hombre es tu hermano, ¿cómo no van a cuidar de nosotros? ¿Cómo no nos van a mimar? Y Dios va dejando en ti una semilla, la semilla de la fe, de los dones. ¿Y tú después qué? ¿Yo después qué? ¿Qué hago? ¿Lo recibo o me voy dejando llevar por los afanes de la vida? ¿Me dejo llevar por tantas cosas que me apartan de Dios y de los demás? Porque tal vez me he cerrado de tal manera que ni oigo, ni veo, ni quiero oír, ni quiero ver. Acordaos que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Pero a veces nos instalamos cómodamente en esa situación y... ¡ay! Mira, tú ten en cuenta una cosa. Cuando a veces estás en una habitación a oscuras y vas a dormir, al principio parece que, oye, se ha oscurecido, pero luego después ya te habitúas y cuando abres la luz, pones la mano así para que no te dé la luz en la vista porque te ciega. Yo no tendría que vivir en la oscuridad, ¿sabes? No tendría que vivir en el odio, ni en la rencilla, ni en el mal, ni en la cizaña, pero a veces voy viviendo en todo esto. Y es un problema, porque entonces, ahora plantéate, ¿cómo recibo yo a Dios? ¿Cómo vivo yo a Dios? Dios me ha dejado en mí la semilla de la fe y de la vida. ¿La hago germinar? ¿La recibo, la acojo o simplemente soy indiferente? Porque la indiferencia, la dejadez, la cerrazón está todo recogido en esta parábola. Toda la película de mi vida está aquí recogida. Según sea, así Dios después me podrá premiar o no. Pero es que fíjate, tantas veces tenemos tantas cosas de la vida que estamos tan acomodados. Hablaba un día con alguien que a veces vivimos poco la fe y el Evangelio en cada uno de los avatares de la vida. Llega cada momento del año, la liturgia, la Navidad, el Adviento, la Cuaresma pronto, la Pascua, el tiempo ordinario, y a veces me echo algo monótono y tengo la semilla ahí y no la hago fructificar. Estoy tan cerrado que no quiero ver. Me he quedado tan cómodo en mis pecados con ese síndrome de Diógenes donde guardo todo y después para hacer la limpia con Dios es posible, pero después tengo tantas cosas que quitar. Tengo que escarbar para llegar a la semilla de la fe y a la semilla de Dios, para decir, porque la tengo aquí. Lo que pasa es que a veces lo que hago es que la entierro. La tengo ahí guardada y no me doy cuenta, y algún día, uy, está aquí, y a veces de vez en cuando ahí me doy cuenta, pero después vienen las dificultades y lo vuelvo a enterrar. Mira, Dios sale cada día, mejor dicho, no sale, está todo el día contigo. Vela por ti a lo largo del día para que hagas el bien. Vela por la noche para que tengas un feliz descanso. Y está contigo cuando tienes dificultades y las comparte especialmente porque está ahí llorando y sufriendo contigo. Y todo esto hay que tenerlo siempre desde el corazón. Porque Dios, que se hace hombre, Dios que está empezando ahora su vida pública y que pronto le veremos en el desierto cuando empiece pronto la Cuaresma, está ahí porque te quiere, porque te ama, porque te mima. Como labrador, como viñador, como pastor, está ahí. ¿Y tú? ¿Te dejas cuidar por Dios? ¿Te dejas querer por Dios? ¿Y desde Dios quieres y cuidas de los demás? ¿Amas a los demás? ¿O has hecho una tapia donde hay cerrazón, donde hay dureza, donde hay oscuridad, donde hay vanagloria, donde te dejas llevar por todas estas cosas y entonces, bueno, la semilla la tengo ahí, pero sí, hombre, un día me bauticé, un día, pero nos quedamos en eso. De vez en cuando digo, soy cristiano y ya está. ¿O vivo realmente mi compromiso? Vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de la Sagrada Familia y hoy también de Santo Tomás de Aquino, que nuestra vida sea profundizar en Él. Tomás de Aquino, cuando reflexionaba y escribía sobre Dios,
No lo hacía por dejar un libro bonito, sino para que la gente pudiese entender mejor los misterios en su explicación y pudiese querer llamar más a Dios. Lo hacía para esto. Y tú y yo también con nuestra vida tenemos que escribir en los demás, con nuestro testimonio, bellas páginas de ese amor de Dios en nuestras vidas y los demás, para que se acerquen más a Dios. Y siempre con sencillez. Pues vamos a pedírselo de verdad al Señor y a la Sagrada Familia para que nuestra vida sea acoger la palabra, para que fructifique en nosotros, cuando caigamos nos levantemos y que dé el fruto esperado por Dios, para que un día así lo vivamos con la vida en plenitud.